Nos engañamos creyendo que somos los únicos que habitamos los espacios de nuestra casa. La verdad es que los objetos tienen memoria y a veces también voluntad. Esta noche tenemos 2 relatos de terror, aparatos comportándose extraño. Acomódate en la oscuridad, asegura las puertas y desconfía de ese reloj de pared, del ventilador de piso y de los retratos. Comenzamos. Te podría mencionar con plena confianza las fechas exactas en que esto ocurrió, más de 20 años atrás. Iba en quinto de primaria, tenía 10 años cumplidos y en la escuela me pidieron hacer un breve ensayo para la clase de español. La profesora me puso un 6 de calificación porque según ella no respeté ninguna regla. Para empezar, el límite mínimo era una cuartilla y el máximo también. Yo me aventé como 5 páginas. Luego la maestra dictaminó que lo que yo había escrito no era un ensayo, sino ficción. Si me gané ese 6, fue únicamente porque fui el único del salón que no parecía haberle pedido ayuda a sus papás. Un ventilador viejo me sigue a todos lados. A los 9 años me di cuenta de que un ventilador de la casa me seguía a donde fuera. Era un aparato maltratado y viejo. Mi papá se había encontrado esa cosa tirada en la calle y la trajo a la casa. Decía que no la tiraba a la basura porque todavía tenía arreglo. Seguro que sí, así como muchísimas otras cosas que tenía acumuladas en el patio y en la azotea. Era un armatoste maltratado y viejo, con aspas de metal que al girar se escuchaban peligrosas. Por eso mismo nunca lo encendíamos. El escándalo que hacía al girar era insoportable. Un chirrido metálico que taladraba los oídos y que me desconcentraba cuando intentaba hacer la tarea. Decir que me di cuenta de que el ventilador me seguía es una manera corta de explicar que, como buen niño curioso nacido en aquellos lejanos años 90, tenía demasiado tiempo libre para comprobar una teoría que parecía tonta. A donde yo estuviera, ahí estaba el ventilador. Incluso cuando me quedaba solo, lo cual era muy raro. También cuando me dejaban bajo la supervisión de mi hermano, o cuando me encerraba a estudiar en mi cuarto. Salía de bañarme y ahí estaba el ventilador. Me hice demasiadas preguntas hasta que llegué a la conclusión inevitable de que el aparato me perseguía. ¿Quién más estaba en la casa? ¿Quién podría haberlo puesto ahí? Siempre lo encontraba apagado, con el cable a veces enrollado sobre el pedestal y a veces no. Así que decidí experimentar. Un día me metí a una de las recámaras en donde, previa revisión minuciosa, confirmé que no estaba el aparato. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando fijamente hacia la puerta, esperando a que alguien lo empujara hacia el interior. Todavía no había llegado al punto de pensar que el objeto se movía solo. Mi objetivo era descubrir si se trataba de mi hermano jugándome una broma pesada, o de mi abuela que, por la edad, como decía mi mamá, olvidaba todo el tiempo dónde dejaba las cosas. Esperé y esperé, pero nada sucedió. No tenía un reloj en la mano para cronometrar el tiempo, pero puedo asegurar que pasó más de 1 hora. Entré al cuarto cuando todavía se proyectaba desde afuera esa luz rojiza del atardecer que hacía resplandecer las paredes blancas de la pieza. Así estuve sin hacer nada, casi sin moverme,
hasta que el fin de la tarde me dejó completamente a oscuras. Me levanté para encender la luz, pero casi inmediatamente reflexioné y la apagué. No tenía nada más que hacer en esa recámara. Mejor bajaría las escaleras para ver si ya estaba la cena o para ponerme a jugar. Volví a prender el interruptor solo porque, de reojo, vi algo que me sacudió el cuerpo. El ventilador estaba adentro de la pieza, justo a un lado de la cama, a escasos 3 pasos de donde yo había estado sentado. Sentí un escalofrío, pero de puro asombro. Ni vi que nadie lo metiera, ni vi que entrara por su cuenta, moviéndose solo y silenciosamente. Lo levanté para llevarlo a un rincón de la casa donde mi papá tenía una mesa de trabajo, el lugar donde generalmente él lo colocaba cuando lo veía estorbando en cualquier otro lado. Ese día, por cierto, mi papá no estaba. Solo se encontraban mi abuela y mi hermano, como ya te había mencionado. Entre muchas otras cosas que no me explicaba al respecto, la que más me robaba la atención era que, a pesar de que el aparato estaba casi desarmándose, no había hecho el menor ruido. Con solo levantarlo, esa porquería tronaba. Si lo movías, las aspas raspaban contra la jaula de varillas. Si lo empujabas, la base se atoraba con la loseta en la parte de la casa que ya tenía piso, o rascaba el suelo de cemento donde todavía no terminaban de construir. No había manera de que hubiera llegado solo hasta aquella recámara sin que yo me diera cuenta. Solo era posible si alguien lo llevaba cargando en vilo, cuidando meticulosamente que no emitiera un solo sonido. A partir de esa primera revelación, empecé a hacer pruebas de otro estilo, más estrictas si lo quieres ver así. Lo dejaba en la planta baja y me ponía a contar el tiempo que tardaba en subir a mi recámara. Al principio hubo un obstáculo en mis cálculos. Ponía el cronómetro en un reloj Casio, pero me distraía un rato, olvidaba pararlo y cuando me daba cuenta, ahí estaba el ventilador, quién sabe desde cuándo. Entonces cambié la estrategia. Lo dejé en mi recámara y bajé a la cocina. Fingí que me distraía buscando cualquier cosa en la alacena y sorpresa. Ahí estaba conmigo el ventilador. 8.7 segundos, ese fue su récord. ¿Ya te hiciste la pregunta o te lo aclaro antes de que se te ocurra? Mamá, el ventilador me sigue a todas partes. Papá, ese ventilador parece que me sigue a todas partes. Claro que les dije a mis papás, pero ¿sabes qué hicieron? Me escondieron unas historietas que leía, según ellos, porque esas cosas me estaban perturbando o haciendo daño en la mente. El siguiente paso era descubrir si el aparato se movía por sí solo. Con esto me refiero a descifrar si el objeto tenía alguna clase de hechizo o brujería. Por más ridículo que suene, había que considerarlo. O si en la casa había un fantasma. Pensar en el fantasma del ventilador no me daba tanto miedo como la idea de que el objeto en sí tuviera vida propia. En ambos casos me inquietaba pensar por qué me seguía precisamente a mí. ¿Por qué no a mi mamá o a mi hermano, que era el que más tiempo pasaba en la casa porque estuvo 1 año expulsado de la escuela? ¿Sabes por qué no me gustaba pensar en eso? Porque para averiguarlo tendría que hablarle al ventilador o al aire fino que lo empujaba y lo llevaba cargando hasta donde yo me encontraba siempre. ¿Qué iba a hacer si una voz me respondía de vuelta? Una vez lo encerré en un pequeño cuarto donde mi papá guardaba la herramienta.
Lo único que comprobé fue que el ventilador no tenía superpoderes ni una gran fuerza de voluntad. Se quedó ahí encerrado hasta que me dio lástima. Una lástima que no sé de dónde me salió, ya que, después de todo, era un objeto inanimado. O en todo caso, un ente, una presencia, un algo que, para ser precisos, me estaba acosando. Llegó un punto en que creí haber obtenido todas las respuestas que necesitaba. La última pregunta, la de saber exactamente de quién era la mano invisible que cargaba el aparato hasta mí, era una frontera que ni siquiera quería tocar. Para evitarme los sustos, empecé a cambiarle el juego. A veces, cuando me movía de una habitación a otra, era yo mismo quien cargaba con el ventilador. Lo hacía para evitarme el susto al voltear y verlo aparecer a escasos centímetros de mi cara, pero creo que eso fue un error. Creo que eso le dio poder. Lo supuse porque a partir de entonces, cuando me encerraba en una habitación, el aparato empezó a abrir las puertas. Nunca lo vi accionar la perilla, pero escuchaba el crujido de la madera al ceder y, al girarme, ahí estaba, pegado al umbral, agazapado en el límite del marco, esperando a que yo me distrajera un solo segundo para dar el siguiente paso hacia el interior. Un día dejaron a una de mis primas encargada en la casa. No sé si porque estaba aburrido o por pura maldad infantil, se me ocurrió decirle que el ventilador estaba poseído por el espíritu de mi abuelo y que si seguía de chillona el aparato la iba a asustar. Parece que se lo hubiera ordenado directamente al ventilador. Esa noche, la chamaca se quedó a dormir con mi mamá en su recámara. En la madrugada, a todos nos despertaron unos gritos desgarradores. Cuando corrimos a ver, la niña tenía una cortada en la piel. No era profunda, pero sí una herida que le atravesaba el brazo. Llorando de terror, juraba que había sido el ventilador. Y no mintió. Las preguntas lógicas saltaron de inmediato a tales horas de la noche. ¿Quién se lo había puesto a un lado de la cama? ¿Quién le había quitado la jaula protectora para dejar las aspas de metal expuestas? ¿Quién demonios lo había conectado a la corriente? Mi prima respondió a todo apuntándome con el dedo. Dijo que había sido yo porque yo le había advertido que la iba a espantar. Mi mamá sacó las historietas que previamente me había decomisado y de castigo las rompió enfrente de mí. Pero además, al siguiente día mis papás tiraron el ventilador a la basura. Justo ahí terminó el ensayo que semanas después le entregué a la profesora de español. Hubo detalles que no puse en ese escrito escolar porque me daba pena, como el hecho de que, por un tiempo, me sentí extrañamente triste, como si extrañara al ventilador. Obviamente tampoco lo redacté en quinto de primaria con esta virtud de detalles. Aún así, Miss Diana me advirtió con una mirada muy seria e intimidante que iba a estar pendiente de las secciones de cuentos de los periódicos y revistas, que si descubría que lo había sacado de alguna parte, me iba a poner un redondo 0. ¿Por qué me acordé de esta historia tantos años después? No fue solamente porque hace poco limpiando encontré las hojas amarillentas de aquel ensayo. Fue porque el ventilador regresó. Hace unos meses venía regresando de trabajar por la noche y lo encontré afuera de mi casa, sobre la banqueta. Cualquiera hubiera pensado que algún vecino lo había echado a la calle en espera de que se lo llevara el camión de la basura, pero yo reconocí inmediatamente el metal oxidado y las varillas dobladas.
Sabía perfectamente que me estaba esperando a mí. Entré, dejé el aparato en la calle, pero también dejé la puerta abierta, solo para comprobar una última cosa. Me di cuenta de que todavía servía. No me refiero a que su motor encendiera o que las aspas de metal giraran. Me refiero a que aún me seguía a todas partes. En aquel entonces, cuando todo empezó, yo era un niño de 9 años que no era miedoso. Pero ahora tengo una esposa y a unas hijas que duermen en las habitaciones de al lado. Y pues te acabo de contar lo que le pasó a mi prima. No me podía arriesgar. El viejo ensayo escolar era una de las muy pocas cosas que aún conservaba de aquellos tiempos. Seguro fue esa misma nostalgia la que me traicionó al ver el aparato en la calle y me remontó de golpe a la niñez. En el fondo, y por más enfermo que suene, me daba cierto gusto tenerlo de vuelta, aunque de solo acordarme de la sangre y de lo que le había hecho a mi prima, me ponía inquieto e intranquilo. Para evitar riesgos, tomé una decisión. Lo desarmé de su pesado pedestal y lo instalé fijo en la pared. Mi esposa y mis hijas no tardaron en notar el armatoste. Me preguntaron por qué diablos había colgado un aparato tan feo, oxidado y que además ni siquiera servía. Me puse serio. Les pedí que por favor me dejaran tener esto sin hacerme tantas preguntas. Les dije que si de verdad necesitaban saberlo, era un objeto muy preciado de mi niñez. Lo dejaron por la paz, pero hasta el día de hoy, ninguna de las tres se ha dado cuenta del detalle macabro. A pesar de que ya no tiene cable ni está conectado de ninguna manera a la corriente eléctrica, la cabeza del ventilador gira silenciosamente sobre su eje. Me sigue a todos lados desde las alturas, milímetro a milímetro, como si detrás de esa jaula de varillas hubiera unos ojos ocultos que no dejaran nunca de mirarme. Este es el momento de suscribirte, porque de lo contrario, es probable que nunca nos volvamos a ver. Cuando mi mamá iba a visitar a su comadre siempre me invitaba y yo siempre decía que no. Tontamente pensaba que era mejor quedarme en casa viendo la televisión todo el día. Es un camión, 2 combis y todavía hay que caminar, pensaba. Me daba una flojera tremenda. Hasta que un día no hubo nadie en la casa que pudiera cuidarme, así que no quedó de otra. Me tuve que arreglar a regañadientes e irme con mi mamá. Pronto me di cuenta de que estaba severamente equivocado en 2 cosas. La primera es que la ruta no era un camión ni 2 combis. Era un pecero, el metro, un transbordo largo, un camión, otras 2 combis y para colmo, la última caminata eran 45 minutos cuesta arriba. La segunda cosa en la que estaba equivocado era en creer que quedarse a ver televisión era mejor que lo que terminé viviendo esa tarde. Conforme avanzábamos en la última combi, el paisaje urbano fue diluyéndose hasta dar paso a un mundo completamente distinto. Los pocos pasajeros que quedaban a bordo se nos quedaban viendo raro. La gente se porta extraña cuando uno es un extraño. El pueblo nos recibió envuelto en una neblina que el viento llevaba y traía a su antojo, devorando las cumbres. Era un lugar de calles empedradas y casas antiguas con techos de lámina oxidada y tejas carcomidas por el musgo. En la parte más alta de la localidad, recortándose lúgubre contra el cielo gris, se levantaba la imponente estructura de una vieja mina abandonada,
Parecía el esqueleto de un gigante vigilando el valle. El terreno de mi madrina era rural. El pasto podría jurar que siempre estaba húmedo y frío. En los límites del terreno había una verja natural hecha de nopales convertidos en árboles. A su vez, el eco de los animales de corral completaba una atmósfera que nos aislaba del resto del mundo. Al llegar, nos ofrecieron de almorzar. Aunque nosotros ya habíamos desayunado en casa, el larguísimo viaje me había dejado con un hambre feroz, así que aceptamos sin que nos lo pidieran 2 veces. En cuanto terminamos de comer, mi mamá le dijo a mi madrina: «Ándale, comadre, enséñale a mi hijo la licuadora que te regalaron». Mi madrina sonrió y me llevó a la cocina. Se trataba de un aparato que a simple vista parecía completamente normal. Un electrodoméstico común y corriente, salvo por un detalle no tan desconcertante, pero sumamente importante para esta historia. No tenía botones, no había perillas, ni interruptores, ni teclados de velocidades, nada. La base de metal estaba lisa. El vaso estaba vacío, pero mi madrina, con la calma con la que vive la gente del campo, tomó unos tomates y unos chiles que todavía humeaban, recién sacados de una olla que hervía sobre el fogón de leña, y los echó adentro para hacer una salsa. Nadie tocó la licuadora, nadie se acercó al enchufe. De pronto el motor rugió con fuerza y las aspas empezaron a girar a toda velocidad, triturando las verduras. Nos quedamos ahí parados viendo cómo el aparato trabajaba solo, hasta que de la misma manera bruta en que se inició, se detuvo por completo justo cuando la salsa estuvo perfectamente incorporada. «Esta licuadora», me dijo mi madrina clavando su mirada en la mía, «la puedo controlar con la mente». Vació la salsa en un traste de barro y luego desconectó el motor de la licuadora para mostrármelo de cerca. Quería que viera con mis propios ojos que efectivamente no había ni un botón, ni un cable oculto, ni un truco de magia. La examiné por todos lados dándole la vuelta al pesado motor hasta que en la base encontré unas letras grabadas que decían «Gobierno de México» y venía marcado el año 1993. Olvidaba decirte que era un aparato que se veía viejo, pero que mi madrina tenía impecable, muy bien cuidado. 23 años es mucho tiempo para una licuadora, o quizás será porque las de hoy en día ya no duran tanto. Doña Olga se llamaba mi madrina. Me contó que precisamente hace 23 años, gente del gobierno pasó a la localidad a tocar las puertas de las casas. A ella no la fueron a buscar porque vivía muy lejos, al final de la horrible cuesta que ya te conté. En cuanto se enteró de que estaban apuntando a la gente para darles despensas, se arregló y bajó hasta donde le dijeron que iba a estar la mesa de solidaridad. Fue a pedir que la anotaran a ella, a su hermana, a su mamá y a su cuñada. 3 meses después, los funcionarios regresaron a invitar a la comunidad a un evento que se realizaría en la explanada del pueblo. Iban a entregar los apoyos a mitad de un acto proselitista del gobierno en turno. Pero evidentemente la entrega la dejaron hasta el final para obligar a todos a chutarse completo el discurso del presidente municipal. Antes de repartir las despensas, hicieron una rifa de electrodomésticos, unas planchas y unas licuadoras. En total eran como 12 productos para las 150 personas que, según mi madrina Olga, se habían juntado para el evento. Ella fue una de las ganadoras de la licuadora.
Inmediatamente después de la rifa, pidieron por el altavoz que todos regresaran a sus asientos. Era hora de entregar las despensas y pasarían de uno por uno para mantener el orden. Fue ahí donde Olga notó algo que le pareció medianamente extraño. A los que se habían ganado un electrodoméstico, les entregaron una despensa un poco distinta. Ella lo notó cuando recibió la suya, aunque no vio que nadie más prestara atención. Se dio cuenta al comparar el morral que le dieron a ella con el de la mujer que estaba sentada a su lado, y luego con los morrales de su mamá, su hermana y su cuñada. Diferían únicamente por un producto, un bote de vitaminas. Mi madrina abrió el cajón de la alacena y sacó un botecito de vidrio opaco que aún tenía adentro un par de pastillas. Pensé que si había conservado la licuadora todos estos años, ¿por qué no iba a conservar las vitaminas? Pero mientras ella sostenía el frasco, mi mirada no pudo evitar hurgar en las demás secciones del mueble de madera. Ahí, alineadas en la sombra de la alacena, encontré otras 4 licuadoras exactamente iguales, idénticas. Ninguna tenía botones. «Para allá voy», dijo mi madrina al ver mi cara de asombro. Me explicó que horas después del evento, las otras mujeres que se habían ganado las licuadoras se dieron cuenta de que los aparatos no tenían botones ni manera de encenderse. Regresaron furiosas a la explanada a reclamar, pero la gente del gobierno ya se había largado del pueblo. Frustradas dejaron los aparatos tirados ahí mismo en el suelo, sin que nadie más se los quisiera llevar porque asumieron que era chatarra que no servía para nada. Mi madrina recogió los aparatos. Y lo que nos importa en este momento a nosotros, hizo funcionar la suya sin que nadie en este mundo le explicara cómo hacerlo. Mi madrina no se rindió tan rápido como las otras mujeres. No había botones, de acuerdo, pero pensó que a lo mejor podía retirarle la cubierta al motor, jalar unos cables y aprovechar de alguna manera un mecanismo que se intuía potente y unas aspas que se veían poderosas. Estaba maniobrando el aparato cuando de repente este se encendió. El rugido la tomó por sorpresa y del susto dejó caer la licuadora al suelo. Por el peso, el cable se desconectó de golpe en la caída, pero el impacto contra el suelo hizo 1000 pedazos el vaso de cristal. El motor estalló por dentro y comenzó a soltar humo denso y negro. Por fortuna, de las 8 licuadoras que las señoras habían ido a tirar a la plaza, ya solo subsistían 5. A las otras 3 las había aplastado una carreta. Allá en el suelo empedrado también habían quedado sus restos. Al llegar a casa, mi madrina examinó los aparatos restantes sin tenerlos conectados. Sin embargo, pronto entendió que sin corriente eléctrica era imposible replicar el milagro que había conquistado segundos antes de que el primer motor se le fuera al suelo. Conectó una de las 5 licuadoras que se trajo de la plaza y, fija en su lugar, solo mirándola, la hizo funcionar. La primera vez el motor dio un solo pulso. La segunda vez dio 3 pulsos cortos, uno tras de otro. La tercera sostuvo un pulso largo que hizo vibrar la barra. La cuarta vez le echó unos trozos de piña, 1 litro de agua, una varita de canela y molió con fuerza hasta que la mezcla quedó de un color uniforme. «Solo tienes que pensarlo», me explicó mi madrina.
Imaginar que el aparato funciona, pero al mismo tiempo, imaginar que eres tú quien lo hace andar con tu propia energía. ¿Quieres intentarlo? Claro que quería intentarlo. La licuadora estaba enchufada, me le quedé viendo fijamente e imaginé que apretaba un botón invisible o una palanca dentro de mi cabeza, pero nada sucedió. Luego imaginé que sacaba una fuerza física desde mi cuello o desde mi espalda y que con ese empuje accionaba el motor. Nada, el aparato seguía sin moverse. Me empecé a desesperar. No lo vas a poder lograr si no te tomas una vitamina, me dijo mientras me extendía el frasco. Era un frasco de vidrio tintado, oscuro, con 3 pastillas grandes y duras en su interior. Antes de abrirlo, alcancé a leer la etiqueta de la Secretaría de Salud. La fecha de caducidad había sido superada hace 21 años. De todos modos, deslicé un comprimido sobre mi palma. Antes de llevármelo a la boca, miré a mi mamá y luego a mi madrina, pidiéndoles una última autorización en silencio. Ninguna me dijo que no. Tomé un vaso de agua y bebí. El comprimido pasó con mucha dificultad por mi garganta. Sentí perfectamente cómo me raspó el esófago. Tuve que pasar saliva varias veces seguidas para intentar quitarme la sensación física y ese sabor intensamente amargo que me inundó la boca. Te tienes que esperar a que tu cuerpo lo absorba, advirtió mi madrina. Mi mamá, que había permanecido callada y no se veía tan impresionada porque evidentemente ya se sabía esa historia de memoria, de pronto dio un salto en su silla y preguntó: ¿y las planchas? De esas también tengo, respondió doña Olga, dejándonos un momento a solas en la cocina para ir a buscarla al fondo de su casa. Regresó cargando una plancha eléctrica, pero esta no tenía cable. El espacio donde debía ir el cordón estaba vacío. No estaba tan bien conservada como las licuadoras. Era una sola y se notaba el desgaste de los años. Mi madrina nos dijo que la había obtenido de una vecina del pueblo que, al igual que ella, sí había aprendido a usarla y que se la había traído de su casa en cuanto esta persona murió. A ver, tócala, me retó. Palpé la base de metal con un toque rápido, pero estaba completamente fría. Vuélvela a tocar. Lo hice. Ahora la superficie se sentía tibia, como si hubiera estado expuesta al sol. Espera un momento más y ahora estará caliente. Para evitar que me diera una quemadura real, mi madrina mojó sus dedos directo bajo el chorro de agua y salpicó la lámina de metal. Las gotas se evaporaron inmediatamente con un siseo que llenó la cocina de vapor. «¿Ya viste?», dijo mi madrina, «ya te hizo efecto la vitamina». En el instante exacto en que lo dijo, miré fijamente la licuadora e hice que se encendiera el motor. No hubo esfuerzo físico alguno. Pensé en un pulso y el motor dio un solo pulso. Pensé en un pulso largo seguido de 2 cortos y eso fue exactamente lo que hizo el aparato. Sin embargo, mi fascinación se interrumpió abruptamente cuando una pregunta lógica apareció en mi cabeza. ¿Para qué demonios querría el gobierno mandar a un pueblo escondido entre cerros aparatos que se pudieran accionar con comandos telepáticos? ¿Dónde había quedado guardada esa tecnología y por qué nunca vio la luz del día en el resto del país?
«Te puedes hacer millonaria vendiendo estas licuadoras, madrina», le dije sin apartar los ojos del vaso de cristal. «Hijo, eres muy poco observador», respondió mi madrina con una sonrisa. «No son los aparatos, son las pastillas». Para demostrármelo, miró al techo. La bombilla de la cocina se apagó y se volvió a encender sola, respondiendo a su parpadeo. «Ahora inténtalo tú». Me concentré en el entorno. Con un solo pensamiento hice que la puerta de la cocina se cerrara de golpe. Jalé las cortinas de la ventana sin tocarlas y acomodé el retrato de la hermana de mi madrina, que te podría jurar que llevaba años colgando chueco en la pared. Sentía una corriente de energía recorriéndome los brazos. «Ya solo me queda una sola pastilla», comentó mi madrina mirando el frasco de vidrio tintado. «Ayer tenía 3, una me la tomé yo en la mañana y la otra te la acabas de tomar tú. Te va a durar el efecto todo el día. Si quieres, vete a dar una vuelta por el pueblo para que la aproveches». No me lo tuvo que decir 2 veces. Bajé caminando por el empedrado húmedo, maravillado con mi nuevo poder. Miraba hacia todos lados buscando con qué experimentar. Sacudí las ramas altas de los árboles a mi paso, haciendo que lloviera rocío sobre la calle. Barrí las hojas secas que se amontonaban a un lado de la carretera y al pasar frente a la plaza hice que sonara con fuerza la pesada campana de la iglesia. Me dio risa ver cómo los pocos habitantes volteaban desconcertados a las alturas, preguntándose quién demonios había tocado y para qué. Cuando la gente salía de sus casas a asomarse, les cerraba la puerta en las narices con un golpe de viento sutil o les aventaba una ráfaga fría directo en la cara. Tiré un letrero de lámina que estaba mal puesto a un lado de la banqueta. En eso, una señora mayor salió a su zaguán con las manos en la cintura, miró el letrero caído, luego el cielo gris, y le dijo lo siguiente con total desinterés a su nieta pequeña: «No te espantes, mi niña. De seguro es alguien de por aquí arriba que anda jugando otra vez con las vitaminas». Conforme cayó la tarde, la fuerza empezó a disminuir. El efecto de la vitamina se fue haciendo cada vez menos, perdiendo potencia a pasos agigantados, hasta que en menos de 3 horas desapareció por completo. Supongo que la fórmula secreta de aquel lote de 1993 se había degradado irremediablemente con el paso de los años. El viaje de regreso en las combis y el metro lo pasé en silencio, extrañando aquel poder. Hoy, mucho tiempo después de que mi madrina falleció y de que aquella cocina quedó abandonada al polvo y a la humedad de la sierra, me sigo haciendo la misma pregunta cada noche. ¿Qué podría llegar a ser yo con esa última vitamina que seguramente aún sigue guardada en la repisa de aquella alacena? Muchas gracias por llegar hasta el final. La frase de esta recopilación es: tómate tus vitaminas. Comparte, comenta, deja un like, suscríbete si no lo has hecho aún. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.